sienta el desmayar y las fuerzas no me dan. Confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Amén. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Good morning, how are you all doing? Mi nombre es Luis, para aquellos que tal vez no me conocen, My name is Luis, for all of you that might not know me, aunque la mayoría de los que me conocen me llaman Licho, even though some of you that might know me call me Licho. así que me pueden llamar Licho, no me voy a ofender. So you may Me call gusta me mucho Licho. más que mi propio nombre. I won't be offended. ¿Ok? Como el pastor Elmer les estaba diciendo, nuestros pastores se encuentran en Colombia. So as Pastor Elmer was saying, our pastors are in Colombia. Ellos están en este momento cumpliendo con la labor que Dios les encomendó. In this moment, they are fulfilling the labor which is God has commended them. Y la labor que Dios nos encomendó a todos nosotros como seres humanos And the labor that God has commanded all of us as human beings fue el establecer su reino, el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. is to establish His kingdom, the kingdom of God on earth. Y ese es nuestro llamado. And this is our calling. Incluso esta fue una parte muy importante en la oración de Jesús. Even including there, this was an important part of the prayer of Jesus. En el Padre Nuestro Jesús dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. In the prayer, he says, let your kingdom come and let your will be done as it is in heaven and earth. Y como iglesia, como Nuevo Amanecer, And as a church in New Horizon, nosotros el papel de nosotros dentro de esa labor, nuestro papel dentro de esa labor our job within this labor es el restaurar el restaurar la relación con Dios una familia a la vez. is to restore the relationship with God one family at a time. Creemos que el núcleo familiar es una pieza clave dentro de la labor que tenemos para cambiar el mundo. We believe that the family, it's a key work to change the world. Y por ende es la esfera por la cual nosotros vamos a influenciar las demás esferas del acontecer humano. And through this, it's one of the spheres that we'll use to reach out to the human world, to the humans. Así que nos esforzamos por llevar el arrepentimiento a cada familia. So we make an effort and we really push ourselves to take repentance to every family. Esto lo hacemos por medio de talleres, We do this through different workshops, discipulados, discipleships, sanidades healings, y muchos otros medios. and many other ways. De esta manera impactamos esa esfera familiar. Through this, we really impact this family sphere. Y por ende, las demás esferas, que como lo son el gobierno, la educación, los medios de comunicación, las finanzas, la religión y los artes y el entretenimiento. And through this, the government sphere, the education, the communications, finances, religions, and art and entertainment. Estas 7 esferas conforman lo que nosotros llamamos la cultura. These 7 spheres make up what we call our culture. Y esto es lo que iglesia hacemos y estamos haciendo en este momento en Colombia. And this is what we are doing in Colombia. Lo estamos haciendo en México también. We're also doing it in Mexico. Lo estamos haciendo aquí en Canadá. We're also doing it here in Canada. Y lo estaremos haciendo en cualquier lugar donde Dios quiera abrirnos una puerta. And we will continue to do it anywhere where God would open our door for us. Entonces, saludos de nuestros pastores, como ya dijo el pastor Elmer. So greetings from our pastors, as Pastor Elmer has already said. Y este llamado es para cada uno de ustedes. And this calling is to each one of you. Este llamado es para que cada uno de ustedes ponga ese grano de arena. This calling is that you would put this seed in the grain. Y no Yes, es it's- para un futuro, es para hoy. And it's not in the future, it's for today. ¿Ok? Okay? La siguiente enseñanza la hemos compartido demasiadas veces, pero quiero aclararla un poco para dar a pie a lo que en realidad el Señor me ha dado para esta mañana. So the next teaching, we have said it already a couple times, but we want to clarify it to step forward the next teaching that God has have for Y us. es un versículo que es muy conocido para nosotros en esta iglesia. And it's a verse that's very known to us as a church. Y es Génesis 1:28. And it's Genesis 1:28. En este
este versículo se habla del establecimiento del gobierno de Dios por medio de los seres humanos. Muchachos, muchas gracias. Génesis 1:28 habla del establecimiento del reino de Dios. Genesis 1:28 speaks about the establishment of the kingdom of God. En este versículo Dios nos entrega ese gobierno a nosotros como humanos. In this verse, God gives us the kingdom as humans. Dios bendice a una familia en ese momento, a Adán y a Eva, He blesses a family in that moment, Adam and Eve, una familia bajo la bendición de Dios. a family under the blessing of God. Al padre y la madre los bendice y To the father, to the mother, He blesses them. les enseña o les dice, les ordena que esta misma enseñanza se la tienen que entregar a sus hijos. And He teaches them and He orders them that this teaching He has to give it to His kids. Les enseña que deben de establecer los mismos estatutos, leyes, decretos, He says that they have to establish the same laws, the same decrees. y que a su vez ellos deben de enseñárselas a sus hijos, o sea, a And- nuestros nietos. And at the same time, they would pass it on to their kids. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis, en el jardín del Edén? And this is what happened in Genesis in the garden. A causa del pecado, esta ordenanza o este mandato se rompió. Because of sin, as a cause of sin, this decree and these norms broke. El ser humano tomó la decisión de considerar qué era lo bueno o qué era lo malo. The humans decided to what is good and what is bad. Y así nos apartamos completamente de la voluntad de Dios para nuestras vidas. And this completely separated us from the will of God in our lives. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que una y otra vez When we see in the Old Testament, we see that every time Dios trata de restablecer este mandato con el ser humano. God is continually trying to reestablish this with the human being. Y una y otra vez el ser humano se arrepiente, And every time we repent, pero volvemos y fallamos. but we fall again. Y así pasan de unos 4,000 a 6,000 años And this happens for around 4,000 to 6,000 years hasta la venida de Jesús. until Jesus came. La semana pasada el pastor estuvo hablando del por qué pasaba esto Last week, Pastor was speaking as to why this happens y el por qué aún sigue sucediendo. and why does it continue to happen. Y nos compartía sobre el ejemplo del gusano de seda. And we share the example of the caterpillar. Sorry. ¿Cuántos estaban aquí durante esa prédica? How many were you here last week? ¿Sí se acuerdan bien del ejemplo? You remember the example? En este ejemplo, en esta gráfica que él describió, In this graphic, in this what he described, él nos hablaba de que teníamos que afrontar una metamorfosis he spoke that we should go to a metamorphosis y de la fe y el dolor que se tomaba para poder atravesar esa metamorfosis. and the faith that it takes to go through this. Esto lo comparaba a nosotros como seres humanos He made a comparison to us as human beings y a nuestro llamado para cumplir el propósito de Dios, and our calling to fulfill the call of God in our lives, el cual es establecer nuevamente el reino de Dios en la tierra. which is to establish the kingdom of God on earth. Pero también hablaba de que nada de esto sucedería But he also spoke and said that none of this would happen si primero no había una renovación en nuestra mente, if we did not renew our mind first, si no cambiábamos nuestra forma de pensar, if we didn't change the way we thought, si no cambiábamos nuestra forma de ver las cosas. if we didn't change the way we see things. Y en Romanos 12:2 del 3 al 5 dice, And in Romans 12:2, 3-5 says, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Ahora, con esto es que en realidad quiero comenzar a compartir la palabra que Dios me dio para el día de hoy. Now we'll begin to share what the word that God has given me for today. Y quiero compartir con ustedes la historia de Moisés en el libro de Éxodo. And I want to share the story of Moses in the book of Exodus. Y la quiero compartir porque es una historia que personalmente yo viví. And I want to share it because this is a story that I personally lived. Y no solamente que yo viví, es una historia que cada uno de nosotros vivimos. And not only me, but each one of us does, Especialmente en Canadá, especially in Canada, cuando todos tenemos que atravesar ciertas dificultades para llegar.
when we all had to go through certain difficulties y después para adaptarnos a una cultura diferente. to get here and to adapt to a different culture. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés o por lo menos la hemos escuchado. Many of us know the word of Moses, the story of Moses, or at least have heard of it. Era un niño judío, It was a Jewish kid, nacido de esclavos judíos, born from a slave, a Jewish slaves, y por miedo a que les fuera arrebatado a sus padres y asesinado, and out of fear of having their son taken away and being killed, sus padres lo esconden durante 3 meses. they choose to hide for 3 months. A los 3 meses lo ponen en una canastica, At 3 months, they put him in a little basket, le ponen brea a la canasta y la ponen en un río. and they put the basket in the river. Ahora, yo no sé qué pensaba la mamá de Moisés en ese momento, I don't know what Moses' mom was thinking at that time, pero pienso que la desesperación de una madre a veces la lleva a hacer cosas descabelladas. but maybe the desperation of a mother will lead you to do crazy things. No solamente eso, pero también pienso que su fe era demasiado grande para confiar en que Dios iba a hacer algo. And not only this, but her faith must have been massive to trust that God was going to take care of her son. Y esta fe tuvo resultado. And this faith worked out for her. Moisés termina en las manos de la princesa del reino de Egipto. Moses ended up in the hands of the princess of the king of Egypt. De la hija del faraón, en las manos de la hija del faraón. Oh, in the hands of the Pharaoh, the Pharaoh's daughter. Y ella lo cría como su propio hijo. And she raises him as his own. Y parafraseo esta historia And we're paraphrasing this story porque tal vez a veces creo que la mayoría la conocen, because sometimes I know that most of us might know it, pero de pronto alguien no la ha escuchado. but maybe some of you might not heard it. Entonces la estoy parafraseando para dar un contexto más claro. So we're just paraphrasing to give context to the. Y ahora quiero aclarar un poco lo que mi propósito con esta enseñanza. Now I want to clarify what my purpose with this teaching is today. Y mi propósito es que para el final de esta prédica podamos entender que cada uno de nosotros fuimos llamados a una labor específica y esa labor tiene que ver con la implantación del reino de Dios en la tierra. So at the end of this preaching, I hope that you would know that you're here to establish the kingdom of God on earth. Y And- segundo, mi segundo propósito And the second purpose es que cada vez que veamos el nombre de Moisés, is that every time that we hear the name of Moses, pongamos nuestro nombre allí. we put our name there. Identifiquemos en qué no hemos podido creer o por qué no hemos podido creer este llamado. And that we identify why we have not been able to believe in this calling. Y todo esto lo hago porque hasta hace muy pocos meses And all this I say because only until a few months ago, yo también vivía atado a estas mentiras, I was also bound to these lies, a esas mentiras de que mi propósito, de que mi lugar de influencia to the lies where they said that my purpose and my place of influence ya no era posible de alcanzarlo. was not possible of accomplishing. Pero a medida que he ido obedeciendo, But as I've been obedient, he podido ver las promesas de Dios para cada uno de sus hijos. I began to see the promises of God to each one, for each one of his kids. Las he podido ver cumplidas en mi propia vida. I have seen them being fulfilled in my own lives. Pero Life. esto no es solo para mí. But this is not only for me. Y esto no es solo para los pastores, This isn't only for the pastors no es solo para los que se paran acá. or for the people that stand here. Esto es para cada uno de nosotros. This is for every person in this room. Y este es el llamado que Dios tiene con la vida de cada uno de ustedes. This is the calling that you have on your life. Éxodo 2, 11, 12 dice: Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Así que Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observara, y mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Many years later, when he was an adult, Moses went out to visit the people, his own kind, the Hebrews. And he saw with how harsh the people were there, and he made them work. During his visit, he saw an Egyptian hitting one of his fellow Hebrews. Then Moses looked everywhere to make sure that no one was watching, and he killed him. And he hid his body in the sand. Algunas veces se han preguntado por qué Moisés haría algo como esto. You never asked yourself, why would Moses do this? No, sinceramente, ¿alguna vez han pensado en por qué Moisés haría algo como esto? Have you ever wondered why he would do this? La respuesta la encontré en el libro de los Hechos. And the answer I found it in the book of Acts. En el libro de los Hechos, Esteban está ante la asamblea de los fariseos. In the book of Acts,
Esteban. was in front of the assembly of the Pharisees. Y él comienza a explicar todo lo que sucedió durante el Éxodo. And he began to explain everything that happened in the Exodus. Y en Hechos 7:23 dice, And in Acts 7:23 says, cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes. Esta es la misma frase que se leyó antes en Éxodo, this is the same thing that we were reading before. pero esto ahora se encuentra en Hechos. El pueblo de Israel vio que un egipcio decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a una israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Y esta fue la respuesta que yo encontré en el libro de los Hechos. Ahora, no quiero que vean a Moisés, quiero que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en quién era Moisés. Now, I don't want you to think about Moses. I want you to think of who he was. ¿Qué acaso no se parece esto a nosotros Doesn't this look like ourselves? cuando a veces queremos cumplir la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas? When we try to fulfill God's will in our lives in our own strength. Moisés a sus 40 años ya había sido elegido como el libertador del pueblo de Israel, Moses at 40 years old, he was already chosen como el que iba a liberar el pueblo de Israel. as the one who was going to free the kingdom, the people of Israel. Pero a causa de la falta de su falta de control, de ira, de But be- resentimiento, But because of his lack of control, his rage, his resentment, y cada uno de estos sentimientos negativos and each one of these negative feelings, fue llevado a un proceso de 40 años en un desierto, he was taken through a 40-year process in a desert en donde Dios tuvo que quebrantar su voluntad. where God had to break down his will. Cada uno de nosotros Dios nos ha dado promesas. Each one of us, God has given us a promise. Y si tal vez tú estás pensando y dices, no, a mí Dios nunca me ha dado una promesa, And if you're sitting there thinking, oh, God never gave me a promise, coge tu Biblia, grab your Bible, léela read it, y vas a encontrar miles de ellas. and you will find thousands of promises. ¿Ok? Así que también esto es una motivación para que empiecen a buscar qué es lo que Dios dice que tú fuiste diseñado para hacer. Maybe this is just a motivation so you can read and see what you've been designed to do. Pero a veces creemos esas promesas y pensamos que tenemos en nuestras fuerzas que cumplirlas. But sometimes we see those promises and we believe that we have to do them in our own strength. Moisés fue levantado en el palacio del faraón, Moses was raised in the palace of the Pharaoh, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. instructed in all wisdom of the Egyptians. Era destinado a ser el próximo comandante del ejército más poderoso del mundo en ese momento. He was destined to be the next commander of the most powerful army at that time. Y Dios mismo lo puso en el palacio del faraón And God himself put him there in the palace para que se instruyera. so he can get instructed, so he can learn. Y así sucedió. And that's what happened. Pero luego, But then, a raíz de sus comportamientos, because of his acts and tuvo que ser llevado a un lugar solitario because of his actions, he had to be taken to a solitary place en donde Dios mismo quebrantó su orgullo where God himself broke down his pride y su confianza en sí mismo. and his trust in himself. Esto no se parece a nuestra realidad. Doesn't this sound like us? Lo que yo quiero llegar con esto The point that I want to make with this es que muchas veces Dios nos permite llegar a lugares altos, many times God allows us to get to really high places donde tenemos influencia, en donde tenemos reconocimiento, where we have recognition and influence, pero tenemos que saber que esto es para el propósito de Dios, but we have to know that there's a purpose of God behind that, no para el nuestro. not for ours. Y el entender esto nos va a ahorrar muchísimos procesos, And understanding this will keep us from a lot of processes porque muchos de nosotros en estos momentos nos encontramos because many of us find ourselves in this moment en lugares solos, in places alone, en lugares desiertos, in deserts, en donde tal vez pensamos, places where we might think, no estoy cumpliendo el diseño que Dios me dijo que yo iba a cumplir. I'm not fulfilling the design that God said that I was going to do. Esto es algo muy común en países como Canadá. Esto es algo muy común en países como Canadá, So this is very common in countries like Canada, donde muchas personas, hablando de Colombia, porque soy colombiano, where many persons, speaking about Colombia, llegan con sus carreras, come with their high achievements of careers, ingenieros, doctores, engineers, doctors,
abogados, lawyers, todos con llamados gigantes, all with huge titles and callings. y tienen que empezar de cero en Canadá. And you have to start from zero in Canada. Tienen que entender que Dios los trajo aquí You have to understand that God brought you here para quebrantar tu orgullo, to break down your pride, tu confianza en ti mismo, your trust in yourself, y que aún Dios va a usar eso and God will use that para establecer su reino. to establish His kingdom. Así que pasaron 40 años. So 40 years went by. Moisés ya no era ese hombre fuerte y orgulloso, Moses wasn't that strong and proudful man. ya no era ese hombre autosuficiente, He wasn't that man with self-justice. era un pastor de ovejas. He was a sheep pastor En el desierto. in the desert. Ahora imagínese pastorear ovejas en el desierto. Now imagine being a pastor of sheep in the desert. Imagínese uno tratar de buscar pasto para ovejas en un desierto. Imagine you trying to find food for the sheep in the desert. No debe ser un trabajo fácil. It can't be easy. A lo mejor Moisés se sentía humillado. Maybe he felt humiliated. A lo mejor él pensó, debería de volver a Egipto. Maybe he thought I should just go back to Egypt. Por lo menos allá vivía en el palacio. At least there I was in the palace. Por lo menos allá tenía comida. At least there I had food. Por lo menos allá no olía a oveja. At least I didn't smell like sheep. Por lo menos allá compartía en la mesa con los reyes. At least there I would sit at the table with the kings. Y yo sé que ese es el pensamiento de muchos de nosotros como colombianos. And I know this is what goes through our minds as immigrants. Debería de volverme. I should just go back. Por lo menos allá tenía una profesión. At least there I had a career. Por lo menos allá me respetaban. At least there they'll respect me. Sí, la situación era difícil, Yeah, the situation was hard, pero cada 8 días me podía ir para la finca. but every 8 days I was able to go to the cottage. Karen. Pero ese no es el propósito de Dios para nosotros. But that's not the purpose of God for our lives. El propósito de Dios para nosotros no es un sentimiento egoísta, His purpose is not a selfish feeling en donde nos alimentamos a nosotros mismos de más y más y más cosas. where we continue to feed ourselves with more and more and more things. Si Dios nos trajo a este país, If God brought you here, nos trajo para volver a Colombia, He brought you so you can go back to Colombia, pero con una mentalidad completamente diferente, but with a different mentality, con una mentalidad de cambio, with a mentality of change, con una mentalidad de liderazgo with a mentality of leadership, y de un liderazgo correcto, and a right leadership. con una mentalidad para derrumbar la corrupción que hay en nuestro país. A mentality that we're going to go and take down the corruption in our countries. Y eso es lo que en realmente deberíamos de estar pensando en este momento. And this is what we truly should be thinking in this moment. Ahora estoy hablando de Colombia, pero sé que aquí hay personas de México, I'm talking about Colombia, but I know there's people from Mexico, de Guatemala, de Honduras, de Guatemala. Centroamérica en general, Honduras, Central America in general, de todos los países de Latinoamérica. every country in Latin America, really. Y algunos países también de Estados Unidos o de Canadá. Some might even be here from Canada or the United States. Pero el plan y el propósito de Dios con cada uno de nosotros es el mismo. But the plan and the purpose of God, with each one of us, is the same. Y es el cambiar la cultura de este mundo. And it's to change the culture of this world. Es el renovar nuestra manera de pensar. It's to renew our way of thinking. Y así podernos dar cuenta And this way we can realize que su voluntad, la de Dios, that His will, es buena, es agradable y es perfecta. it's good, perfect, and pleasing. Pasaron estos 40 años y Dios aún sigue empeñado en cumplir su propósito. 40 years went by and God was still persistent in fulfilling His purpose. Así que de nuevo se le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiente. So again, He shows up to Moses in the middle of a burning bush. Éxodo 3, 4 al 6. Exodus 3, 4 to 6. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God.
Y así como Moisés, ¿cuántos de nosotros aún cargamos con el miedo de mirar a Dios hacia los ojos? So just like Moses, how many of us are still afraid to look at God in the eyes? ¿Cuántos de nosotros aún cargamos con la culpa de no haber cumplido o el estar retrasados en nuestro llamado y en nuestro propósito? How many of us carry the guilt of being delayed in our purpose or our calling? Y ese en realidad es mi propósito el día de hoy, And this reality is my purpose today. porque esto era lo que yo sentía hace muy pocos meses. Because this is what I felt not too long ago. Esta culpa no me dejaba progresar a mí y no dejaba progresar a mi familia. That guilt wouldn't let me move forward or it wouldn't let my family move forward. Y tenemos que volver, And we have to go back porque aún la voluntad de Dios es que el llamado se cumpla. because the will of God is for the calling to be fulfilled. De nosotros depende el tiempo que se necesite para llevarlo a cabo. It depends on us, the time that it takes to fulfill that calling. Y entre más nos demoremos y menos cumplamos de este plan, And the longer we take and the further we steer away from this plan, más difícil va a ser para nuestros hijos. the harder it's going to be for our children. Yo quiero que entendamos una cosa en este momento. I want us to understand one thing at this moment. El plan de Dios jamás habla de una persona individual. The plan of God doesn't speak about an individual person. El plan de Dios siempre se le es entregado a una familia. The plan of God is always given to a family. El plan de Dios siempre se le es entregado a esa familia y a sus generaciones. That plan is always given to that family and its generations. Y ese plan, si no lo empezamos a cumplir nosotros, And if we don't start fulfilling it ourselves, lo van a tener que empezar nuestros hijos. our children will have to begin to do it. Y si ellos no hacen el trabajo, And if they don't do it, nuestros nietos van a tener que empezarlo. our grandchildren would have to do it. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Now, what is our purpose? El empezarlo lo más rápido y llegar lo más lejos posible. So we may begin it as quickly as possible and get as further as possible. Porque el plan de Dios es salvar a todo ser humano. Because the plan of God is to save every human being. Y nuestros hijos necesitan continuar con ese plan. And our children need to continue that plan. La primera ley del liderazgo de John Maxwell, que es algo que estamos haciendo varias personas aquí en la iglesia en este momento, The first law of leadership from John Maxwell, which is part of our discipleship, habla sobre la ley del tope. speaks about the law of the lid. Y esta ley habla de que somos o una tapa o una plataforma para nuestros hijos. And this law speaks that we are either a platform or a lid to the life of our children. En realidad no dice de nuestros hijos, dice de las personas que están bajo nuestro liderazgo. In reality, it doesn't speak about our children. It speaks about the people that we could influence. Pero en este momento me quiero enfocar en la familia. But in this moment, I'd like to focus on the family. Y nosotros somos los líderes de nuestro hogar. And we are the leaders of our home. Así que esa ley se aplica para nuestra familia. So this law applies to our family. Así que lo que nosotros decidimos si somos o una tapa o una plataforma para nuestros hijos y para nuestras generaciones. So we decide if we are a platform or a lid Y estas to our dec- children and our generations. Y estas decisiones son los que nos dicen a nosotros qué es lo que realmente estamos siendo. And these decisions are what show us what we're truly doing. Después de aparecérsele Dios, Él le recuerda a Moisés su gran llamado. After God showed up, he reminded Moses of his great calling. Se le había aparecido a cuando tenía 40 años He appeared to him when he was 40. y ahora se le aparece 40 años después y le recuerda, esto fue lo que yo te mandé a hacer. Now he shows up 40 years later. He reminds him, this is what I called you to do. No sé cuántos de ustedes tal vez Dios les dio una promesa hace muchísimos años I don't know how many of you God has given you a promise many, many years ago. y tal vez la dejaron atrás, la olvidaron. And we kind of just left it. En este momento yo les quiero recordar In this moment, I want to remind you of that promise. y Dios todavía está esperando en que la cumplas. And God is still interested in this. ¿Ok? Y Él está esperando a que ustedes tomen posesión, autoridad de esa promesa y la empiecen a cumplir. And He's waiting for you to grab possession of this and start fulfilling it. ¿Y cuál fue el problema de Moisés esta vez cuando Dios se le apareció? And what was the problem of Moses this time that God showed up? Es el mismo problema que nosotros tenemos en este momento cuando Dios nos lo recuerda. It's the same problem that we have now when God just reminded you. Las excusas. The excuses. Moisés le responde, Moses reminds him, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? "But who am I to present myself in front of the Pharaoh? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a Israel?
who am I to take Israel out of Egypt? ¿Qué les respondo cuando me digan quién se me apareció? What do I tell them when they ask me who appeared to me? Y todo esto es explicado en Éxodo 3, And all of this was explained in Exodus 3. excusa tras excusa. Excuse by excuse. Y Dios dándole la respuesta de su plan, de cómo era que Él lo iba a hacer. And God kept giving him answers of how he was going to accomplish this. Éxodo 4 comienza con más excusas. Exodus 4 begins with more excuses. ¿Qué hago si no me hacen caso? What do I do if they don't listen to me? Y si me dicen que nunca te me apareciste. Y si me dicen que nunca te me apareciste. And what if they say that this never happened, that you never showed up? ¿No es esta nuestra realidad también? Isn't this what goes through our minds? Siempre estamos poniendo excusas a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. We always have an excuse to what God asks us to do. Y no lo digo en forma de juicio, y perdónenme si suena de esa manera. And I don't mean it in a form of judgment, and I apologize if it comes this way. Me siento con la autoridad de decirlo I feel with the authority of saying it porque era lo que estuve viviendo hasta hace muy pocos meses. because it's what I was going through and what I was living so not too long ago. Todo el tiempo estaba creando excusas. All the time I was making excuses. Estoy muy ocupado, tengo demasiado trabajo. I'm very busy, I got a lot of work. Yo no puedo, no, ¿cómo las personas me van a escuchar si ni siquiera puedo disciplinar a mis hijos? I can't. How are people going to listen to me if my kids don't even listen to me? Estaba lleno de miedo, de temor. I was full of fear. Y esto es lo que el enemigo utiliza para alejarnos a cada uno de nosotros de nuestro llamado y de nuestro propósito. And this is what the enemy uses to keep us from our purpose. Esto fue lo que Moisés comenzó a utilizar para apartarse del propósito de Dios. And this is what Moses began to use to set himself away from the will of God. Y Dios le da la solución. And God gives him the solution. Dios le da 3 señales a Moisés de lo que debe de hacer para que el faraón libere a su pueblo. He gives him three signals, 3 signs of what Moses has to do so that Pharaoh could free the people. Y quiero que le pongan harta atención a esto, And I want you to please pay close attention to this porque solamente eran necesarias 3 señales para que el pueblo fuera libre, because there was only 3 signs necessary for the people to be free, no 10. not 10. Así que Dios le dio 3 señales a Moisés para que dejara libre a su pueblo. Y todo esto se encuentra en Éxodo 4 del 1 al 9, pero lo parafraseo por cuestión de tiempo. So God gave them 3 signs so the people can be free. And all this we're going to find it in Exodus 4. And we're going to paraphrase it just because of time. ¿Okay? Así que si les llama la atención la historia, si se sienten identificados con ella, Now if you feel identified with the story, por favor lean Éxodo en sus casas. please read Exodus in your home. Okay. In your house. La primera señal era la vara de Moisés se convierte en una serpiente. The first sign was that the staff of Moses will convert into a snake. El Señor le dice a Moisés, después de escuchar todas sus excusas, God tells Moses after hearing all his excuses, ¿qué tienes en tu mano? what do you have in your hand? Y Moisés le responde, una vara de pastor. And Moses says, staff. Nuevamente quiero que ustedes piensen en el nombre de Moisés como ustedes mismos. And again, I want you to think about, when we say Moses, I want you to think about yourself. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? What do you have in your hand? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? What are you doing at this time? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que What- estás desempeñando en este What momento? profession do you have? What are you doing for Dios work? quiere utilizar cada una de esas cosas God wants to use each one of these things para avergonzar a los reyes, to shame the kings. pero tenemos que entregársela a Dios. But we have to give it to God. ¿Ok? La segunda señal, The second sign, Dios le pide a Moisés que ponga su mano debajo de su sobaco, armpit. de su axila. Dios le pide a Moisés que ponga su brazo debajo de su axila. So the second sign is that God asks Moses to put his hand underneath his armpit. Cuando Moisés la saca, When Moses takes it out, la mano está cubierta en lepra. his hand is full of Leprosy. leprosy. Dios le dice, vuelve a ponerla. God tells him, put it in again. Y cuando la saca, está completamente sana. And when it comes out, it's completely healed. Y la tercera señal, And the third sign, Dios le dice, si no te creen ni con la primera ni con la segunda, será necesaria la tercera. and the third sign, God says, if they don't believe you with the first or the second, the third then will be necessary. Saca agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo, y Sí. ésta se convertirá en sangre. Take water out of the Nile River and pour it on the floor, and this will become blood.
Estas 3 señales serán suficientes para que mi pueblo sea libre. These 3 signs will be sufficient, will be enough for the people to be free. Nuevamente, esto se encuentra en Éxodo 4, del 1 al 9. Again, this is in Exodus 4, 1 through 9. ¿Ok? Así que la fe y la confianza es algo muy importante para Having llegar, faith and trust is very important, a los niveles de lo que Dios nos quiere llevar a ser. so we can get to the levels of where God wants to take us. ¿O no les parece muy loco el uno ponerse una mano y que le salga llena de lepra? Or don't you think it's nuts to put your hand in your armpit and have it come out with leprosy? O que te pida una vara y que se convierta en serpiente. Or that, he asks for the staff and it becomes a snake. Dios siempre nos va a pedir cosas ilógicas, God would always ask us for illogical things. pero depende de nuestra relación con Él But it depends on our relationship with Him, para poder saber que realmente es Él el que nos está ordenando hacer esas cosas. so that we may know that it's really Him who is asking us to do this. Moisés no tenía esta confianza Moses didn't have this trust. y nuevamente le responde con una excusa. And he answered again with an excuse. Y esta en particular me llama mucho la atención And this one caught my attention in particular, porque ha sido un poco mal interpretada por nosotros los cristianos. because it has been interpreted in a wrong way as us Christians. Éxodo 4:10. Exodus 4:10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Oh God, I've never been easy to talk. I've never been able to have this. Está atrás, ya está. Okay. So Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow in speech and tongue. En el original la palabra que se traduce como facilidad de palabra, In the original, when it speaks about being easy to talk, la palabra que utiliza es dabar, the word that it speaks, it says is dabar. dabar. Y dabar en realidad significa no soy bueno dando consejos. And dabar, what it truly means is I am not good giving counsel. Pero esta palabra se traduce como elocuente But this word is introduced as eloquent, o no ser hábil para hablar. or not being agile to speak. Pero son 2 cosas muy diferentes. But are 2 completely different things. Una cosa es saber hablar One thing is to know, y otra cosa es saber dar un consejo. and one thing is to give a counsel. Moisés estaba diciendo, yo no soy bueno dando consejos. And Moses was saying that he wasn't good at giving counsel. ¿Ok? Y la segunda palabra es se me enreda o se me traba la lengua. And the second word was that he got tongue twisted. Y la palabra en el original hebreo es kaber. And the word in the original Hebrew was kaver. En otras traducciones esta palabra la traducen como soy lento para hablar, lento. In other translations, this is translated as slow or slow to speak. Pero en realidad lo que significa es algo muy pesado But what it truly means is something really heavy, o algo que es lento debido a su peso. like something that is slow given its weight. ¿Ok? Así que lo que Moisés quiso decir en este pasaje fue, Señor, no me elijas a mí. Yo no soy bueno dando consejos y soy muy pesado de palabra. Soy muy brusco al hablar. So what Moses really meant to say was, God, don't pick me. I'm slow to speak and my words are very rough or heavy. No, I'm not slow to speak. I'm not good at giving counsel. Oh, I'm not good at giving counsel and my words are very heavy or rough. Él era brusco para tratar con las personas. He was rough to treat people. Ajá. Y por ende tendía a ser malinterpretado. And therefore, he always ends up being misunderstood. No sé si ustedes conocen personas tal vez con ese mismo problema. I don't know if you ever met people like that. Personas que te hablan y tú de una te sientes como que, pero ¿por qué me habla feo? People that talk to you is like, oh, why you talk so rough? Porque siempre tiene que tener esa forma de hablar tan brusca. Why do they always have to speak that way? Era el mismo problema que tenía Moisés. It was the same thing that Moses went through. Moisés era brusco para hablar. He was rough to speak. Y podríamos echarle la culpa o no, And we could blame, okay, pero fue la manera en la que Moisés fue criado. we can blame him, but it was the way that he was raised.
si entendemos que él fue criado en el palacio del faraón, if we understood that he was raised in the Pharaoh's palace, que su labor era ser el comandante del ejército de Egipto, where his job was to be the commander of the army of Egypt. podemos entender por qué era tan brusca su manera de hablar. That way we could understand why he was so rough when he spoke. ¿Ok? Y Moisés lo que estaba queriendo decir And what Moses was trying to say era eso, era que en realidad él no era fácil para comunicar consejos y era brusco al hablar. is that he wasn't easy for him to give counsel, and he was rough when he spoke. Y esto fue lo que pasó cuando él tenía 40 años de edad y habló con los líderes israelitas para liberar a su pueblo. And this is what happened when he was 40, and he spoke to the Israeli leaders to free his people. Hechos 7, 22 y 25 dicen, Acts 7:22 through 25 says, ahora nuevamente, esto está en el libro de los Hechos. now we're going back to the book of Acts. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Entonces, si ves que acá hay tal vez dos puntos de vista completamente diferentes. So you see how we're having two completely different points of view? Aquí dice que en realidad Moisés era poderoso en sus palabras. Here, Moses said that it says that Moses was powerful in his words. Así que el problema de Moisés no tenía que ver con que era tartamudo. So his problem was not that he stuttered. Dice que era poderoso en sus palabras y en sus acciones. It says that he was powerful in his words and actions. O sea, que era una persona que hablaba y hacía. So he was a person that said and did. Y tal vez su personalidad atropellaba a los demás. And maybe through his personality, he would run over people. Porque tal vez los demás no tenían esa capacidad de aceptar lo que él decía y hacerlo inmediatamente. Because maybe others didn't have the capacity to accept what he said and do it immediately. Y este fue el problema que él tuvo. And this is the problem that he had. El pueblo no creyó en él. The people didn't believe in him. Pero como él tenía que actuar de acuerdo a lo que él decía, But since he had to act according to what he said, al ver el problema que estaba teniendo el egipcio con el israelita, when he saw the problem that the Egyptian was having with the Israeli, decidió matarlo. he decided to kill him. Actuó. He acted. Este es el problema que nosotros tenemos. This is the problem that we have. Estas las debilidades que a veces nosotros también, a las debilidades que nosotros nos afrontamos. These are some of the weaknesses that we confront also. Y todos nosotros tenemos excusas como estas que ponemos delante de Dios. And all of us have excuses such as this one that we put in front of God. Pero yo te quiero decir algo. But I want to tell you something. Dios ya conoce cada una de esas debilidades. God already knows each one of those weaknesses, Y Dios también conoce cada una de tus fortalezas. but he also knows your strengths. Y el enfocarnos en lo negativo de nuestro ser solo nos llevará a tomar decisiones equivocadas. And if you focus on the negative, that would only lead you to take wrong decisions. A veces ponemos incluso personas que consideramos mejores o con más talento o habilidades que nosotros a cargo de los propósitos que Dios nos dio. Sometimes we put people that we consider that are better than us to do the things that God has called us to do. Y los ponemos porque también es una forma de excusarnos. And we put them because it's a form of excusing ourselves, Pero esto no nos quita las responsabilidades. but this doesn't take the responsibility away No from us. nos quita las responsabilidades que tenemos como seres humanos y como líderes. It doesn't take the responsibility from us as a leader. ¿Ok? Así que es hora de tomar responsabilidad de lo que Dios nos ha entregado. So it's time that we begin to take responsibility for what God has given us. Es hora de dejar que los demás hagan por nosotros. It's time to stop letting others do for us. Es hora de dejar de compararnos con los demás. It's time to stop comparing yourself to others. Y es hora de empezar a tomar posesión de lo que Dios nos dio. And it's time for you to take possession of what God has given you. Porque es muy fácil Because it's easy dejar que los demás hagan. to let others do. Ese es el camino fácil. That's the easy way. Pero el camino difícil But the hard way es aceptar que tenemos nuestras responsabilidades is to accept that we have our responsibilities y que tenemos que tomarlas. and that we have to do them. Y en los capítulos siguientes vemos cómo Moisés, al enfocarse en sus debilidades, descarga sus responsabilidades sobre alguien más. In the next chapters, we see as Moses focused on his weaknesses, he took responsibilities and put them on someone else.
Y esto trajo consecuencias al pueblo de Israel, a los egipcios, a los egipcios. And this brought consequences on the people of Israel and on the Egyptians. Y no solo a ellos, sino también trajo consecuencias al plan de Dios. And not only to them, but also ultimately to the plan of God. Éxodo 4, 12, 14 Exodus dice, 4, 12, 14 through 16. No, Yeah, yeah. 4, 12 to 14, and then 16 to 17. dice, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y dijo, quiero que le pongan atención a esta parte en la que Dios se enoja. I want you to pay attention to this part where God says God got angry. El Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que habla muy bien. Mira, es más, ya viene en camino para encontrarse y estará encantado de verte. Now go, I will help you and I will teach you what to say. But Moses says, pardon your servant, Lord, please send someone else. Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, what about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. He's already on his way to meet you, and he will be glad to see you. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. But take the staff in your hand so you can perform the signs with it. Ahora quiero que tenemos muy en cuenta el hecho de que Dios estaba enojado en ese momento. Now, I want you to keep in mind the fact that he was angry at that moment. God was angry at that moment. Y me enfoco en esto porque a veces al leer la palabra And I want to focus on this because sometimes when we read the word, pasamos por desapercibidos en momentos trascendentales. we let moments that transcend pass by. Momentos trascendentales en el desarrollo de las narraciones bíblicas. Important things that develop the biblical point. Y contemplamos que la desobediencia de Moisés And we see that Moses' disobedience, contemplamos como si Dios hubiera cedido a sus caprichos. we see it as if God gave in to Moses' wishes. Porque la mayoría de nosotros consideramos de que Dios estuvo y apoyó a Aarón y a Moisés. Because we look at that and we think that God approved Moses and Aaron at that moment. Pero esta no fue la realidad. But this was not the reality. Aarón fue la respuesta a la desobediencia y al miedo de Moisés. Aaron was the answer to the disobedience and the fear of Moses. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están acá tienen hijos, Now, I know that most of you here have kids, y si no tienen hijos, por lo menos son hijos. and if you don't have kids, then obviously you're a kid. Y yo quiero que ustedes se Been a kid. imaginen esta parte bíblica que acabé de leer And I want you to imagine this biblical portion that I just read como los eventos que suceden en nuestro hogar. as events that have happened or usually happen in our homes. Y esto es algo que sucede muy frecuentemente en mi casa. And these are things that happen very frequent in my house. Mi hijo David, que está sentado acá adelante, My son David, that's at the front, tiene una forma de pensar un poco diferente a la mía. has a way of thinking that's a little different from mine. Y él considera que la mayoría de las veces él tiene la razón. And he considers that most of the time he's right. Pero esto no tiene que ver con si él tiene la razón o no. But this has nothing to do with whether he's right or not. Esto tiene que ver con la autoridad. This has to do with authority. Y yo soy la autoridad en la casa. And I am the authority of my house. De la misma manera como yo pongo la autoridad en mi hogar, The same way that I put the authority of my home, Dios la estaba poniendo en Moisés. God was putting it in Moses. Y le dijo, And he said, haz las siguientes cosas de la siguiente manera. Así el pueblo será libre. do the following things in a certain way. This way the people will be free. Y Moisés una y otra vez piensa que su idea es mejor. And Moses keeps thinking that his idea was better, Una y otra vez. time after time, Hasta el momento en el que Dios se enoja. until God got fed up. Y yo quiero que ustedes imaginen esto porque sé que ha pasado en sus casas. And I want you to imagine this because I know it happens in your house. Llega el momento en el que uno simplemente le dice al hijo, It comes to the point where you simply tell your son, sabe que haga lo que se le dé la gana. you know what, do whatever you want.
y uno sabe que van a cometer un error, and we know that they're going to make a mistake. pero uno los deja porque uno sabe que van a aprender la lección. But we let them because we know that this is going to be something they're going to learn from. Ahora, ¿porque queremos que atraviesen eso? Now, do we want them to go through that? No, la verdad no. No, not at all. No se suba en ese mueble porque se va a caer. Don't get on top of that because you're going to fall. No se suba en ese mueble porque se va a caer. Don't get on top of that because you're going to fall. Se cae. He falls. Llora y viene. He "Ah, cries and he comes. yo te dije que te ibas a caer, ¿por qué no me haces caso? I told you were going to fall. Why won't you listen? Ahora, tú no querías que él se cayera, Now, obviously, you didn't want him to fall, pero tú sabes que un golpecito tal vez le va a enseñar a obedecerte. but you know, you know that a little bit of a hit will teach him the lesson. Y esto fue lo que Dios hizo con Moisés. And this is what God did with Moses. Le dijo, ¿sabe que haga las cosas como a usted le parezcan? You know what? Do what you want. Es más, usted quiere ser Dios, sea Dios. Matter of fact, you want to be God? Be God. Y Aarón, And que Aaron sea entonces tu profeta. will be your prophet. Y vamos a ver cómo funcionan las cosas. And let's see how this works out. Yo descubrí algo supremamente trascendental para mí. I discovered something that was very, very important for me. El plan original de Dios era liberar a su pueblo The original plan was to free his people. y solamente eran necesarias 3 señales. And there were only 3 signs necessary. En el plan original no estaba involucrado Aarón. In the original plan, Aaron was not involved. Aarón fue la respuesta a los miedos y a la terquedad de Moisés. Aaron was the answer to Moses' stubbornness and fears. Y las 10 plagas fueron la consecuencia de esa desobediencia. And the plagues were the consequences of his disobedience. No sé para quién esto puede hacer revelación en este momento. I don't know to how many of you this is a revelation. El plan siguió siendo el mismo, The plan continued to be the same, pero tenemos que dejar que nuestro razonamiento se interponga entre lo que Dios nos manda hacer. but we cannot allow our reasoning to get in between what God has called us to do, Porque nuestro razonamiento cambiará las consecuencias because our reasoning will change the consequences, y generalmente para mal. and generally for the bad, for the worst. Una de las preguntas que siempre me hice One of the questions I always ask myself era de por qué si Dios era tan bueno. was that why if God was so good, La palabra dice en Éxodo the word says in Exodus, que él endurecía cada vez más el corazón del faraón. that he continued to harden the heart of the Pharaoh. Para mí esto no tenía lógica, That didn't make sense to me. porque para mí era como que un Dios completamente bueno, Because if, to me it was like, if God is completely good, ¿por qué está haciendo que algo malo le suceda a alguien a propósito? why is he letting something bad happen to someone on purpose? Hasta que caí en cuenta que la razón no era el faraón ni su corazón. Until I realized that the reason was not the Pharaoh or his heart. Es más, ni siquiera era la libertad del pueblo de Israel. As a matter of fact, it wasn't even the freedom of the people of Israel. Era porque Dios ya había declarado y que solamente eran necesarias tres señales para que el pueblo fuera liberado. It was because God had already declared that only 3 signs were necessary. Esto se debía a la desobediencia y la dureza del corazón de Moisés. This was purely based on the disobedience and the heart of Moses. Dios endurecía el corazón del faraón God continued to harden the heart of the Pharaoh para que Moisés cayera en cuenta de que las cosas no se hacían como él creía. so that Moses can see that things were not done the way that he wanted to get done. Y eso es lo que pasa en la mayoría de nuestras vidas. And this is what happens in our lives. Dios nos da órdenes, Dios nos da mandatos, Dios nos pide que hagamos algo. God gives us orders, he says what to do and tells us to do something. Nosotros ponemos excusa tras excusa. We put an excuse, we put another excuse, Nosotros descargamos las responsabilidades sobre otras personas. and we give the responsibility over other people. Y después creemos And then we believe y decimos and say que es la voluntad de Dios, that is the will of God. que todo lo que está pasando es porque Dios ya lo había planeado así, So that everything that's happening is because God had already planned it this que way. las dificultades son parte del proceso. That the difficulties are part of the process. Pero la realidad es que no es así. But in reality, this is not it. Todo esto se debe a que somos desobedientes. This is the consequence of our being disobedient. Nuevamente, con humildad quiero decirles, no los estoy juzgando. Again, please let me clarify. This is not me judging you. Esto es lo que me sucedió a mí hasta hace muy poco. This is what was happening to me Y until quiero- not too long ago. Y quiero abrir mi corazón en este momento con ustedes y ser transparente. And I want to share my heart with you and be transparent. Esta es la tercera vez que yo vuelvo a los pies del Señor. This is the 3rd time that I come back to the feet of the Father. Me he alejado 2 veces de Él. I have left twice.
He ido a hacer lo que se me ha dado la gana. I've gone and done whatever I want. Y las consecuencias han sido bastante dolorosas para mí y para mi familia. And the consequences have been very hurtful to me and my family. Hasta el día de hoy todavía estoy sufriendo consecuencias de mis actos, Until today, I'm still living consequences of my acts. al punto que la mayoría de las personas me preguntan yo por qué no puedo manejar o por qué no tengo licencia. To the point, most people ask me, why can't I drive and why don't I have a license? Para que se les quite la duda, me la quitó la policía por 7 años. So that you stop wondering, the police took it away from me for 7 years. Ya han pasado 8 y no he podido obtenerla porque el seguro me cuesta $1,200. It's been 8 years and I cannot get it back because the insurance is very expensive. Estas son las consecuencias de los actos. These are the consequences of our actions. Dios me ama God loves me y me permite estar aquí and allows me to be here today. y me perdonó, And He forgave me. pero no me quitó las consecuencias But the consequences are still there. y todavía las estoy sufriendo. And I'm still living with them. Mi llamado es al arrepentimiento, My calling is towards repentance. porque sí me arrepentí Because without repentance, y volví la tercera vez a sus pies y le dije, ¿sabes qué, Señor? He tratado de hacer las cosas como yo quiero, because I repented and I said, I've tried to do things the way I wanted to do things. no me ha funcionado para nada. It has not worked out at all. He sufrido, he hecho sufrir a mi esposa y he hecho sufrir a mis hijos, I have suffered, I have made my wife suffer, and I have made my kids suffer. pero ya no quiero seguir actuando de esa manera. But I don't want to do that anymore. Quiero volver a que tú me digas qué es lo correcto y qué es lo equivocado. I want to go back to you telling me what's right and what's Y wrong. quiero obedecerte de todo corazón. And I want to be obedient full-heartedly. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en este día. And this is what He expected of us in this day. Porque estamos llenos de mentiras de parte de Satanás creyendo que Dios nos desechó. Because we're full of lies from Satan, believing that God has thrown us away. Dios no te ha desechado. God would never throw you away. Dios te está esperando. God is waiting for you. Las consecuencias tal vez no se vayan a quitar, The consequences might still be there, pero tu camino y el plan de Dios para tu vida sí se va a cumplir. but the plan of God over your life will be fulfilled. Ahora, ¿se va a cumplir en su totalidad? No lo sé. Now, would it be fulfilled completely? I don't know. No sé cuánto te hayas demorado, I don't know how long you have taken. pero por lo menos podrás dejarle un camino más adelantado a tus hijos. But at least you're able to pave the way a little bit closer to your kids. También quiero aclarar algo. I also want to clarify one thing. Yo no estoy diciendo que Aarón y su descendencia no estaban dentro del plan de Dios, I'm not saying that Aaron and his descendants were not in the plan of God, pues Dios mismo los estableció como los sacerdotes del pueblo de Israel because God Himself established them as the priest of the people of Israel. y lo estableció a Aarón, a su familia y a toda su descendencia como And sacerdotes. He established Aaron, his family, and all his descendants. Pero lo que yo sí creo But what I do believe es que no estaba en el tiempo de Dios que Aarón entrara en ese momento específico. that it wasn't in the time of God for Aaron to come in at that time specifically. La destrucción de los primogénitos egipcios. The destruction of the firstborn of from Egypt. Esto suena muy cruel desde la perspectiva de que Dios los destruyó, That sounds very cruel in the perspective when you said God destroyed them. pero en realidad fue la consecuencia de la desobediencia de un hombre. But it was really the consequences of the disobedience of one man. Y no es la única consecuencia que vemos en la palabra de Dios. And it's not the only consequences that you see in the Word of El God. rey Saúl es otra consecuencia. King Saul is another one. Es cruel ver las cosas desde la perspectiva de que Dios rechazó a Saúl. It's cruel to think of the way from the perspective that God rejected Saul. Pero Saúl fue la consecuencia de un pueblo que tomó la decisión de tener un rey fuera del tiempo de Dios. But Saul was the consequence of the people wanting a king outside of the time of God. Cuando Dios mismo quería ser su rey. When God Himself wanted to be God, their king, sorry. Y como estos hay cientos de ejemplos en la Biblia. And like this, there's hundreds of examples in the Bible. Seres humanos saliéndose del tiempo de Dios, Human beings stepping out of the time of God, pensando que su razonamiento es mejor que el de Dios. thinking that their reasoning is better than God's. Y estos son los relatos que vemos en la Biblia. And this is what we see in the Bible. Pero lo peor es que son los relatos que vemos en nuestras propias vidas. But worse is the same reflection of our lives and what we see in our lives. Y es de lo que pasa por no obedecer las instrucciones de Dios. And it's what happens when we don't obey the instructions of God. Nos vemos enredados en consecuencias que jamás Dios creó para nosotros. We see ourselves tangled in consequences that God never created for us. Así que como decía hace un rato, quiero hacer un llamado al arrepentimiento, So as I said earlier, I want to make a calling towards repentance, a la desobediencia, arrepentirnos por nuestra desobediencia so we can repent because of our disobedience y por haber depositado nuestras responsabilidades sobre los demás. and for leaving our responsibility on someone else. Y al estar sufriendo las consecuencias,
And while we live in these consequences, En su palabra Él promete perdonarnos. His word, He promises to forgive us. Pero nada de esto va a suceder si no cambiamos nuestra forma de pensar But none of this would happen if we don't change the way we think. y reconocer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. And to recognize that His will is perfect and pleasing and good for our lives. Así que si en realidad sienten que es hora, que es el día de arrepentirse, que es el día de reconocer sus faltas, So if you feel that today is the day to recognize me gustaría que se pusieran de pie those faults, I would like for you to stand. y me gustaría que los pastores And I would like for the pastors y mi equipo de trabajo del grupo de parejas se hiciera acá adelante. for the pastors and the team of leaders to come to the front. Y si sientes que en realidad te quieres arrepentir, And if you feel that you want to repent, por favor pasa aquí al frente please come to the front. y cada uno de ellos va a estar orando por ustedes. And each one of these guys will pray for you. Cada uno de ellos también han atravesado problemas y han sufrido consecuencias They have all gone through problems and have suffered y no consequences. están aquí para juzgar, And they're not here to judge. están aquí para apoyarlos. They're here to support you. Cada una de estas personas me ha ayudado y me ha apoyado grandemente a mí en mi vida personal. Each one of these people have helped me in my personal life. Y por eso tengo la completa confianza de pedirles que se paren aquí al frente, And this is why I have the complete trust of asking them to come to the front. porque esto no se trata ni de mí, ni del pastor, ni de nadie. Because this is not about me, this is not about the pastors, it's not about anyone. Esto se trata del Espíritu Santo trayendo convicción a cada uno de nosotros. It is about the Holy Spirit bringing conviction to each one of us. Así que por favor pasen. So please come. Nuevo amanecer.